Claro. Buenas tardes, estimados participantes de la Diplomatura, Teoría y Producción Literaria. Como ya anunció María de la Paz López Calvo, soy Cristina Pizarro y ya me van a ir conociendo en el curso de la reunión de hoy, en que nos vamos a dedicar al tema del ensayo. Un intenso tema para abordarlo realmente en un seminario anual. Justamente les confieso que es la primera vez que doy una clase sobre ensayo así en forma teórica. Sí, lo he estudiado, he tratado de escribirlo, pero bueno, poner los conceptos fundamentales para compartir con ustedes fue una tarea que me llevó tratar de lograr una síntesis. Tal vez lo que el mismo término ensayo puede llegar a implicar. Bueno, vamos a ir pasando las diapositivas para que ustedes vayan focalizando los puntos principales. Por supuesto que nos vamos a detener en cada uno de los aspectos. Bueno, en la carátula, para que cuando vaya a la web quede registrado. Bueno, vamos a pasar entonces los propósitos a partir de una premisa que me parece fundamental. El ensayo es una de las formas, perdón porque me ha sonado un teléfono. El ensayo es una de las formas más flexibles de la prosa. Y en eso nos vamos a tener que detener a lo largo de esta reunión. Y he tomado una frase metafórica de un autor mexicano. Perdonen, pero están sonando los teléfonos y me está poniendo un poco nerviosa. Bueno, del escritor mexicano Alfonso Reyes, que lo ha denominado centauro de los géneros. Después ya vamos a ver por qué. Pero vamos a repetir esta premisa. Es una de las formas más flexibles de la prosa. En clases anteriores ustedes han abordado distintas teorías literarias, también han entrado en los géneros discursivos. Se ha hablado mucho de este término y tenemos que decir que la primera mención es relativamente nueva, porque aparece con los ensayos de Montaigne en el siglo XVI. Pero si nosotros tomamos al ensayo como contenido, como género, como discurso, tenemos que considerar que en la antigüedad greco-romana, especialmente si tomamos los trabajos de Platón, realmente fueron verdaderos ensayos y que también han dado una apertura a la retórica y a la oratoria. El ensayo, por supuesto, va a ser escrito, pero también vamos a tener que establecer algunas similitudes con lo que tiene que ver con la oralidad y con lo que tiene que ver con lo escrito. Bueno, vamos a ver entonces cuáles son los propósitos de esta tarde. Destacar, como hemos dicho, algunos rasgos conceptuales del ensayo, hacer hincapié en la estructura argumentativa del ensayo, señalar aspectos de la escritura del ensayo y preponderar la relevancia del carácter heterogéneo. Bueno, cuando hablamos de los rasgos conceptuales, tenemos que tener en cuenta que este género literario, que también tiene
una cierta, un cierto acercamiento con los géneros didácticos porque tratan de enseñar algo, alguna temática, pero es literario porque usa un lenguaje totalmente artístico. Y en eso es uno de los rasgos fundamentales, que es un género literario, no únicamente un género didáctico. Y como género literario siempre va a buscar la belleza del lenguaje, cautivar al lector, emocionar al lector. Hay una parte que tiene que ver con lo subjetivo, pero también está manifestando, está tratando de proponer el pensamiento. Y ahí, en esa primera hipótesis que puede tener el escritor de ensayo, va a haber una manera de argumentar con una solidez del pensamiento, un rigor, a veces casi científico, pero sin perder la fluidez, la característica de hechizo que a veces tiene un ensayo. Lo mismo cuando se escribe un ensayo, tenemos que ver que hay una estructura. Bueno, podemos partir de una tesis, demostrarla de alguna manera y extraer las conclusiones, pero a veces no siempre es exactamente empezar por el principio, sobre todo en nuestro contexto, porque ha ido variando a través de la historia de la cultura el término ensayo. Habíamos dicho que la palabra ensayo fue utilizada por primera vez por el pensador francés Michel de Montaigne, un hombre muy destacado en su época, que no vamos a hacer la biografía de él, aunque la merece, pero sí que él se proponía expresar lo que él pensaba, algo totalmente disruptivo en ese momento y que después había sido uno de los libros censurados justamente porque irrumpía, se apartaba del canon. Entonces encontramos que ya desde Montaigne aparece esa necesidad del escritor de expresar lo que va pensando, como si fuera deambulando, caminando por un bosque, caminando por la ciudad de algún lugar que le llega a gustar y expresa sus pareceres, pero no en una forma poética, en una forma lírica, sino una prosa. Una prosa concisa, con precisión, como dijimos, volvemos a repetir, la solidez. Y en el ensayo vamos a encontrar esa heterogeneidad, que es típica también del discurso, de la narrativa y de la poesía moderna. De la poesía moderna y más precisamente de la posmodernidad. Eso creo que lo vamos a ir desarrollando, no yo personalmente como profesora, sino en el curso de esta diplomatura, lo híbrido que hay como característica principal de los géneros discursivos de la actualidad. Bueno, vamos a ver un poco entonces los contenidos para ir entrando en la temática. En cuanto a esta introducción del concepto, yo les he mandado dos, dos archivos eh, fáciles de enviar porque ya estaban digitalizados. Hay mucha bibliografía acerca del ensayo. Hay excelentes ensayistas en toda la historia de la literatura, no solamente en Hispanoamérica, sino en todo el mundo. Pero he tomado solamente
El capítulo del libro está compilado, ¿no? En La nueva ignorancia de Santiago Kovadlov, que les ha llegado a ustedes en un PDF. Y sobre eso quiero decir algunas cuestiones, ¿no? Sin que ustedes ahora necesiten decirme si pudieron leerlo o no, después ya vamos a ir viendo. Primero voy a considerar algunos aspectos y después dialogamos. Santiago Kovadlov, tal vez ustedes lo conozcan porque aparece en los medios, ya sea en el diario, en las entrevistas, es académico de la Academia Argentina de Letras, pero lo que primero se plantea es la terminología, las impresiones y a veces desaciertos de ciertos términos que se utilizan, a veces sin conciencia crítica. Y él, muy sagaz, dice que aparecen expresiones tales, hablando de alguna personalidad de las letras o de la filosofía, escritor y poeta, filósofo y escritor y ensayista. Bueno, escritores podemos ser todos, pero no significa que todos los escritores escriban literatura. Esta diplomatura se focaliza más en los aspectos de la literatura, ¿no es cierto? Y esa es mi procedencia, aunque estoy abierta a todas las otras disciplinas de las ciencias humanísticas, sociales, y también me interesan otras cuestiones que tienen que ver con el mundo científico, porque eso aporta al escritor que vive en un mundo de tanta complejidad. Entonces, decir eh, escritor y poeta, bueno, para ser poeta hay que saber escribir y hay que saber escribir literatura. Y no todo filósofo puede tener capacidad de escribir como un escritor que maneja la lengua. Puede manejar el lenguaje de su disciplina, manejar muy bien los contenidos disciplinares, pero eso no implica que vaya después a hacer un ensayo solamente por conocer la disciplina. Y esta expresión de ensayo, él mismo dice que ha sido bautizada por Michel de Montaigne de una manera magistral y expresando el temperamento. Desde el principio, entonces, el ensayo tiene como matiz esa, eh, esa chispa de lo temperamental del escritor, no porque se vaya por las ramas, sino porque expresa con todas sus fuerzas, con toda su potencia, las ideas principales que quiere eh, poner en el lector, a veces para seducirlo, porque la literatura tiene una característica que va hacia la seducción, y también para persuadirlo, pero no la persuasión como usa el lenguaje publicitario, que insta, compre, vaya acá, este es mejor. No, es otro tipo de persuasión que tiene que ver más con el encantamiento y en ese placer que nos sumerge al lector. El buen ensayo nos tiene que provocar la misma emoción estética que una novela, que un cuento, que un poema o cualquiera de las otras formas artísticas, también con otros lenguajes como es la música o como es las artes visuales. Entonces, esa identidad literaria la pone el profesional, pero con un relieve estético.
Bueno, el artículo de Kovadlov está dividido en 4 partes. Al principio da como una introducción al tema, luego habla de estas confusiones que se produjeron en la historia, porque en una época de mucho cientificismo solamente priorizaban, sobre todo los positivistas, priorizaban el ensayo de carácter científico, que es totalmente distinto al ensayo literario, como lo es distinto al ensayo histórico y al ensayo político. Hay que saber diferenciar, pero no es tan sencillo a veces encontrar los límites, saber las fronteras. Por sobre todas las cosas, porque es muy difícil la objetividad. Siempre en el arte predomina lo subjetivo. El ser humano siempre tiene una tendencia de mostrar, sobre todo el artista, su interioridad. Hasta en un libro del filósofo Karl Popper, que ha estudiado mucho acerca de las ciencias, decía que a veces solo no existen las certezas, las pruebas, las evidencias en el método científico también tienen sus lados dificultosos. Entonces, eh, volvemos entonces vamos a ir viendo entonces ahora diapositiva por diapositiva para ir puntualizando. Y acá nos encontramos con la figura de Alfonso Reyes. Realmente no, no lo he conocido, por supuesto, Alfonso Reyes, pero es muy digno de mencionar su libro El deslinde, prolegómenos hacia una teoría literaria. Y justamente la palabra deslinde es lo que a nosotros nos interesa y luego esa metáfora que habíamos visto al principio. Y me gustó destacarles este epígrafe que toma de Kant. No es engrandecer, sino desfigurar las ciencias el confundir los límites. ¿Sí? No confundir los límites. Nos puede generar confusión. A veces el caos y lo confuso pueden generar y provocar la creatividad, pero no en el caso de cuando se trata de un estudio crítico. Necesitamos poner un equilibrio, balancear esa cuestión de lo caótico, lo informe hacia una forma más estructurada. Alfonso Reyes ha vivido en España, ha estado también en nuestro país como embajador, pero una figura relevante. Lo digo porque soy miembro de Lilch y tenemos a Marcela del Río Reyes, su sobrina, que ya es una escritora eh, de unos cuantos años más que nosotros, pero activa como miembro de la comisión directiva del ILS, Instituto Literario y Cultural Hispánico, que supongo que ya les habrá hablado del mismo, así como de la revista Alba de América. En uno de los números, Marcela del Río Reyes cuenta los aprendizajes que tuvo con su tío Alfonso, como también los cuenta en un artículo que después vamos a decir Carlos Fuentes. Entonces, volvemos a repetir que el ensayo es una forma flexible de la prosa. La flexibilidad va asociada a la libertad y eso a nosotros nos importa mucho. La libertad del pensamiento, la libertad de expresión,
la conciencia crítica. Y estos antecedentes en la antigüedad clásica y otras épocas. Realmente es apasionante si nos alcanzara la vida, nos alcanzara el tiempo para poder estudiar a las grandes figuras de la humanidad. Y les he puesto también dos definiciones tomadas así en forma sintética, el ensayo como una lectura y una literatura de meditación, ideas, un escrito personal del autor y en donde todo, excepto el concepto de ficción, está permitido. No es la ficción de la novela, la ficción del cuento, la ficción del poema. Acá el lenguaje literario se basa en una realidad que tiene que ver con el punto de vista del pensamiento del autor. También el ensayo se cuela en las novelas. En el cuento no tanto porque el cuento por la brevedad a veces no lo permite, pero puede ocurrir. Y es interesante, y lo digo para cualquiera de las otras temáticas que cada uno de ustedes quiera abordar, es, es muy agradable y también disparador investigar sobre las etimologías de las palabras. La palabra ensayo, que no existía para la antigüedad, sino que la empieza a usar Montaigne, bueno, del latín, del verbo, el exigere, que quiere decir sopesar, medir la calidad o el peso de algo. También el sustantivo en latín sería exagium. La G en latín se pronuncia como G, el latín clásico, por supuesto. Y podría ser como un boceto de ideas, un borrador, incluso la asociación de esta forma a un yo que se mide, que intenta y que se pone a prueba. Yo pienso que cada clase que damos los profesores, o a veces en las revistas literarias o en las jornadas, también estamos ensayando, como ensayan los músicos, como ensayan los actores, como ensayan los bailarines. Es una puesta a prueba que no siempre se puede llegar a la forma definitiva, porque se publica un libro, pero siempre decimos, uy, tendría que haber puesto esto, tendría que haber hecho lo otro. Nunca la obra es totalmente completa y exacta, aunque el ensayo tiene que ver con eso de exacto porque también está ligado con su etimología. Bueno, veamos la otra diapositiva para ver esto que ya dijimos, la estructura argumentativa. Y como género mixto, Alfonso Reyes, en esta obra que les cité, que es muy difícil de conseguir, pero se puede rastrear por internet, eh, es una manera de escribir con un lenguaje, de una prosa, sin llegar a ser hispánica, porque él estudió mucho en español, pero no es la prosa que vamos a encontrar en los escritores de la actualidad. Y habla de centauro. La figura de centauro, una figura mitológica, ustedes saben que es mitad humano y mitad animal. Y esa parte es lo que se va contraponiendo, ¿no es cierto? Lo, lo humano y lo animal, el caos y el orden. A veces hasta podría ser lo divino y lo terrenal, según algunos autores, ¿no? Que tienen tendencia a escribir sobre aspectos relacionados
con las divinidades o con lo mitológico, que pueden aparecer. Muchas citas también en los ensayos que nos abren como chispitas de iluminación para poder eh, sorprendernos y incentivarnos a crear nuevos mundos. Porque lo que destacan estos autores es esa libertad que tiene el ensayo, pero sin apartarse de la solidez. No es escribir a tontas y a locas, pero sí el dejarse llevar para generar un nuevo orden, un orden diferente, que yo pienso que en definitiva es un poco la finalidad de los artistas del siglo XX y también el siglo XXI, crear nuevos mundos, suprarrealidades. Y la columna vertebral, como ya hemos dicho, es la estructura argumentativa. Hay muchos otros autores que han hablado del tema, pero no vamos a tener tiempo de nombrarlos a todos. Bueno, la asociación de ideas. Les va a suceder, si ustedes van a abordar algún análisis de texto, que están leyendo alguna frase de la novela, y se les aparece algo de imprevisto que los liga a asociarlo con algo. Y eso puede ser al principio medio descabellado, como ese torbellino de ideas en los procesos de creatividad, pero no los desestimemos, porque pueden ser un nuevo germen para después elaborar todo el texto. A mí me ha pasado cuando escribo, ¿no? No soy puramente una ensayista, ya si les interesa les puedo hablar de mis experiencias. Bueno, ahí les puse la tapa del libro y les señalé esta frase muy cortita, que porque algunos consideran que el ensayo o la crítica literaria no son obras creativas, que están tomando los contenidos de una obra para escribir, reseñar o comentar algo. Pero no siempre es así. La verdadera crítica literaria, después eso es otro tema para hablar un poco más, la verdadera crítica literaria tiene presencia literaria per se, porque el crítico literario tiene que saber vislumbrar aquello que es nuclear, lo que es medular de la obra, y no porque haga un comentario superficial, sino que tiene que sumergirse. Entonces Santiago Coballos dice, no hay géneros creadores, sino obras creadoras. Y esas obras las escriben, por supuesto, los seres humanos, los escritores. En este caso sería un ensayista. Y el título, como lo pusimos al principio también, de la escritura del ensayo, el ensayo en el espejo. Fíjense que el título ya tiene una connotación metafórica. En la clase anterior que tuvieron con la doctora Miriam Gober, ella hizo referencia a, a que se fijaran ustedes en los títulos, porque el título es la apertura, es lo que nos abre a ese mundo de ese universo de ficción o no. Entonces, el espejo simbólicamente está dando un reflejo y en este caso el ensayista
es como que se está mirando ante el espejo y trata de encontrarse a lo mejor a sí mismo a través de las inquisiciones que haga de las obras literarias que está indagando o los temas. Generalmente los temas no son nuevos, son siempre de carácter universal. Y es lo que está también en la literatura, la universalidad temática. Yo creo que en la literatura hay como una interdisciplinariedad, hay una disciplina de saberes conjuntos, ¿m? Porque podemos encontrar aspectos de la historia, después ya vamos a hablar de, cuando hablemos de novela, aspectos de la historia, de lo psicológico, de los aspectos sociales, de los aspectos de la intimidad, de las costumbres, de las épocas, en fin, hay una serie de elementos que se conjugan en la obra de arte y van tejiendo ese texto con intertextos, cotextos y contextos. Entonces, Santiago Kovadlov hace algunas puntualizaciones sobre lo que algo dije anteriormente, la seducción, lo que cautiva. Realmente leer este artículo que está dentro de un libro, bueno, es un ensayo, no es un artículo, pero él hablando del ensayo está haciendo un ensayo también. Se pone frente al espejo con temas que los toma de otros autores, pero toma también sus puntos de vista personales. Como ya dijimos, hay una persuasión, pero siempre va a la conceptualización. Se parte de la observación de la realidad, como pasa con el juego. Se parte del juego, pero se va después a la conceptualización. Y eso en el ensayo es fundamental. Poder abstraer. Justamente el lenguaje es, bueno, es una manera ya clásica, es un sistema de signos, ¿no es cierto? Nuestra lengua, pero que nuestro lenguaje humano tiene la capacidad de simbolizar, a diferencia del lenguaje de la máquina, de la cibernética, que no puede simbolizar, o el lenguaje del animal, ¿no es cierto? Es un tema también muy interesante, pero tengan en cuenta que si el lenguaje es un proceso de simbolización, en la lectura literaria, en la producción literaria, el proceso de simbolización es doble, porque se acude no solamente al lenguaje, sino a un lenguaje específico, estético, con los recursos de estilo que, bueno, serían largos de enumerar y que creo que ya ustedes abiertamente conocen. Bueno, eh, Santiago Kovalov también hace hincapié en lo dialógico, es decir, que la lectura del ensayo le va a permitir al lector como entablar un diálogo, como si estuvieran conviviendo y participando. Por ahí dice que en la novela hay algo que no es analógico. En eso no está muy desarrollado, pero yo no estoy de acuerdo. Ustedes lo van a desarrollar mejor cuando aborden la postura de Bakhtin, cuando habla de la novela polifónica y habla de lo dialógico que hay también en la novela. Pero bueno, no nos vamos a apartar mucho del tema, pero es solo un detalle
estoy de acuerdo que en el ensayo está lo dialógico, pero en la novela también. Siempre para mí es fundamental el diálogo, aunque sea en ausencia. Y por supuesto, este mundo que nos da apertura como un arco iris, la metáfora es una especie de arco iris, a lo creativo, a la realidad y la imaginación. Pero siempre nosotros ponderamos lo creativo, porque el ser humano tiene necesidad de crear, ya sea con sus manos, cuando hace un tejido, un bordado, la comida, las cosas cotidianas, cuando arma un floral o un arbolito de Navidad, cuando pone una mesa. Es decir, esa cuestión de dejar su sello personal, su estilo. Entonces, lo creativo es fundamental. Pero bueno, destacamos entonces que el discurso es riguroso, pero que sea riguroso no quiere decir que sea algo aséptico, algo despojado de emoción, atractivo y inteligible, por supuesto, porque si es algo totalmente confuso, que no nos alumbra para seguir el camino, entonces, bueno, se hace muy complejo. Hubo muchas escuelas de teoría que a veces utilizaban un lenguaje explicativo, tal vez por las traducciones y demás, bastante complejos de entender. Así que cuando uno conoce el tema, lo mejor es la sencillez, que sea legible, inteligible. Bueno, veamos entonces la siguiente diapositiva para continuar. Eh, la síntesis, ya hemos hablado algo, la síntesis y la heterogeneidad. La síntesis es una de las características, uno de los rasgos primordiales del lenguaje poético. El lenguaje poético se basa en la síntesis y en la densidad semántica, es decir, que cada palabra tiene que desplegar un mundo, cada palabra tiene que generar múltiples sentidos. En la novela, por supuesto, también. Y en el ensayo lo mismo. Pero es diferente al lenguaje poético, indudablemente. Hace poco salió en el diario La Capital una reseña escrita por Berta Bilbao Richter sobre un trabajo de un escritor de Mar del Plata. Bueno, ahora no recuerdo Valestana, no recuerdo el título del libro, pero sí la calidad de síntesis y de argumentación con solidez. Así que les puede pedir que se la pase, porque es un buen ejemplo. Y yo recuerdo que hace muchos años decía que el lenguaje de la poesía a veces también nos ayuda a el análisis interpretativo, que es más focalizado, a después poder seleccionar mejor. Porque el que lee novelas a veces se detiene en la acción. La acción está entretenida, sigue, sigue, y no mira el lenguaje con tanta profundidad. Así es entonces que es importante
valorar cada palabra, no se pone una palabra por otra. El escritor elige la palabra. Nosotros estamos habituados a usar el diccionario de sinónimos, el diccionario de las etimologías, porque te suena una palabra, pero a veces no es la exacta la que querés poner, y hay que indagar, hay que hurguetear. Entonces, tiene que haber un control de la forma artística. Primero puede surgir espontáneamente de lo que nosotros intuimos, a veces también lo que viene inconscientemente, porque es como que algo te está rondando, te está rondando una idea y eureka, ¿no es cierto? Pero si ese control de la forma por sobre lo multiforme del mundo, porque no podemos negar la complejidad del mundo y, y más después de 21 siglos, más todos los otros de otras culturas que llevan calendarios diferentes, ¿no es cierto? Eh, Nosotros contamos después de Cristo, ¿no es cierto? 21 siglos después de Cristo, pero ¿cuántos hubo en la antigüedad? Entonces, es lógico que se ha modificado tanto el mundo y se han superpuesto capas que genera cierta inquietud. Y vuelvo a insistir, la observación de la realidad. Observamos la realidad con los ojos bien abiertos, pero después necesitamos ponerlo en palabras. La palabra, y la palabra oral nos ayuda, ¿no es cierto?, a organizar el pensamiento, pero la palabra escrita es mucho más exigente en la organización del pensamiento. Eso porque cuando aprendemos a hablar, bueno, no tenemos tan en cuenta la sintaxis. Bueno, ahora veamos algo que tal vez ustedes ya hayan conversado sobre convergencias y divergencias. Santiago Kovadlov hace relación al tratado y la monografía. Los tratados tienen que ver con una investigación sobre un tema, son más bien impersonales, objetivos. Generalmente los tratados son más extensos, tienen que ver con el estudio de determinadas disciplinas. Las monografías son los trabajos que hacemos generalmente en las escuelas o en las instituciones educativas. Se toma un tema y se lo investiga tratando de hacer un recorte, focalizar un recorte, encuadrarlo con un marco teórico, una fundamentación, sigue los pasos de la estructura argumentativa, pero no es algo tan personal, sino que se está refiriendo a una información tomada de una bibliografía. A veces el que hace una monografía por ahí se salta un poco y pone lo propio. Y me parece muy bien que siempre se agregue ese punto de vista personal. Pero bueno, como norma, la monografía sería eso, con un carácter más objetivo, no tanto lo personal. Y el artículo que habitualmente pueden aparecer en las revistas, en los diarios, pero hay que diferenciar un artículo de opinión, un artículo científico y también a qué público va dirigido, porque hay artículos de revistas especializadas que no son de interés
para un público general. Lo mismo pasa con la reseña. Las reseñas que ustedes van a encontrar en una revista como Alba de América, como les pasó la doctora Gober acerca de un escrito de Emil García Cabot, es una reseña literaria, pero que va dirigida a un público académico, con un lenguaje más técnico. La reseña, como ya vieron, bueno, los contenidos, la valoración, que es una de las características de la crítica literaria. Pero debemos considerar que todo juicio parte de premisas. La subjetividad, que eso también tiene su pro y su contra, porque todos tenemos esquemas previos, por lo que hemos leído, por lo que hemos estudiado, por lo que nos interesa. Pero a veces necesitamos despojarnos de ciertos esquemas previos para abrirnos a lo nuevo. Porque si yo estoy escuchando al otro y estoy pensando en qué es lo que yo sé del otro antes de que el otro se exprese, estoy como bloqueando, cerrando. Entonces, la idea es la apertura. La apertura que sí, soy yo, somos nosotros, pero también vamos hacia el otro, hacia los otros, para que se establezca la comunión, la comunidad, la comunicación. Bueno, entonces hay puntos de convergencia y otros de divergencias. Convergemos en algunos aspectos que tienen que ver con lo puntual, lo teórico, pero la divergencia como el pensamiento que se tiene que ir hacia otros lugares para crear nuevos mundos. Bueno, sigamos a ver la próxima que quise destacar a Enrique Anderson Imbert, un profesor, escritor que es digno de nombrar en este ámbito porque ha pertenecido a la Academia Argentina de Letras, a la universidad, tanto en la Argentina, estuvo en la Universidad de Harvard. Él vivía parte del año en los Estados Unidos y parte del año en Buenos Aires. Muchos de nosotros, los que estamos en el ILS, tuvimos la oportunidad de conocerlo, de interactuar con él, un profesor muy reconocido en los Estados Unidos, no solamente por la historia de la literatura hispanoamericana y sus trabajos sobre el cuento, y este que les puse aquí, Métodos de Crítica Literaria, sino también por sus novelas, por sus cuentos. Tenemos la edición publicada en Buenos Aires de los cuentos completos. Y él hace hincapié que la función de la crítica es juzgar el valor estético. Cosa que en este momento podríamos decir que la crítica literaria prácticamente no está muy manifiesta, porque la mayoría de los profesores dan en sus cátedras aquellos autores que les interesan. Y en las revistas culturales o los diarios que cada vez publican menos sobre crítica literaria, se dan a veces reseñas con fines publicitarios. Entonces, no hay una auténtica crítica como
sí que la hubo en otras épocas. Tampoco se trata de denostar la obra de ningún autor, porque la historia también nos ha demostrado que exposiciones como la que tuvieron los fobistas se espantaron, rechazaron el fobismo, y si ustedes ven a a un Rey Matiz, o bueno, no importa, tantos otros, decimos qué maravilla, o estrenos de óperas que han sido un fracaso y hoy no lo son. Entonces también es algo peligroso eh, la voz de un crítico, y bueno, críticos de arte a veces también han sido eh, incentivados por eh, cierta cercanía, cierto amiguismo, o bueno, esas cuestiones que a veces ocurren en los vínculos humanos que se olvidan de la obra en sí. Entonces, Anderson Invert fue muy amigo de una escritora que también seguramente la van a nombrar acá en esta diplomatura, a Esther Izaguirre, he escrito sobre Esther, Berta también, y varias hemos escrito sobre Esther Izaguirre, sobre la poesía, sobre la novela, sobre el cuento. Y por eso les puse conceptualizar nuestra experiencia frente a una obra y racionalizar una percepción emotiva, que justamente eso es lo que pasa en la poesía, ¿no es cierto? Lo emotivo. Pero hay que tratar de racionalizarlo para que se haya establecido una interpretación. Bueno, ustedes han estudiado algunas escuelas, la, la escuela formalista, la escuela estructuralista, la hermenéutica, la psicoanalítica, y todas convergen a que el crítico es un lector que tiene que estar alerta y con una sensibilidad aguda. En un momento decía, ah, sí, es crítico de arte porque no puede hacer otra cosa. Fíjense qué actitud tan despectiva. Pero eh, todo lo contrario, un crítico necesita tener agudeza, suspicacia para poder encontrar aquello que está a veces recóndito. Bueno, reseñas de libros, ustedes ya han trabajado, pero también a algunos les puede interesar que hay una crítica de cine muy interesante. Y no nos olvidemos que hay nuevas formas también que se están usando en la web. Los fenómenos de los youtubers, lo breve, la brevedad, son cuadritos, todo tiene que caber en un jarrito, como hay un libro para niños. Y esto es lo que yo tengo que hacer en esta clase, que todo quepa en un jarrito, para que ustedes se lo puedan beber, disfrutar y después pedir otro. Ahora le toca a usted, después me cuenta otro, como decían los narradores. Bueno, Anderson Invert, para conocerlo a través de su obra. Después tenemos el ensayo y el libro de divulgación, que eso ya va a un público masivo. Realmente son enciclopedias o libros visuales, pero bueno, requieren de una investigación. Eh, las guías visuales, por ejemplo, de turismo, entrarían dentro, porque tiene que haber eh, una, una prosa atractiva que generalmente va unida a la imagen. La imagen no es solamente privativa de los artistas visuales. Los escritores también podemos incluir en nuestros libros fotografías,
¿eh? Como había hecho André Breton, dice, no, dice, me evito de describir y pongo una fotografía. Bueno, y en otro orden de cosas, bueno, no voy a hablar mucho del libro de divulgación porque sería enunciar y no tiene sentido en el día de hoy, pero sí insistir en la hibridez de los géneros discursivos, que tiene que ver con la escritura de la posmodernidad. Les recuerdo, cuando hablamos de la modernidad, tenemos que relacionarlo con la edad moderna, que está en la época, digamos, del Renacimiento, donde aparecen los descubrimientos, los nuevos mundos, la conquista de América, la gramática española, ¿no? De Antonio de Nebrija, la imprenta. Es una modernidad que también cambia la mentalidad. Pero cuando hablamos de escritura de la posmodernidad, estamos hablando de las últimas décadas del siglo XX. Entonces, no alcanza seguir los cánones de un género literario tradicional para poder expresarse. Y eso se da en todos los lenguajes, porque pasa también con las artes visuales, que usan distintas técnicas, se ensamblan, hay intervenciones, y hasta se ve en los videitos que nos pasan por WhatsApp, donde hay intervenciones de obras maestras, a veces con un matiz un poco risueño. Bueno, entonces quería decir que me encontré como un ejemplo, por supuesto no lo voy a analizar, una novela muy interesante de una escritora argentina que se llama Esther Cross y toma la figura de Mary Shelley, la creadora de la novela Frankenstein, la mujer que escribió Frankenstein. Mary Shelley, esposa del poeta Percy Shelley. Y en esta novela se dan los cruces con el ensayo, porque ella ubica a la autora a principios del siglo XIX de la Inglaterra y hace toda una investigación que la verdad que dan ganas de meterse a analizarla, ¿no? No lo he hecho, pero podría interesarles a ustedes también. Porque claro, en ese momento, pleno auge de los poetas románticos en Inglaterra, pero también en otros lados, un Lord Byron y toda la postura, Mary Shelley también escribió un documento en 1789 o 99, no recuerdo bien, de reivindicación del derecho de las mujeres. Yo no tengo una postura feminista, está claro, porque no la destaco porque sea una propagandista del feminismo, cosa que quien lo sea me parece muy loable, sino porque, eh, claro, es natural que en una época las mujeres tenían una condición diferente a la la que tenemos hoy y que todavía hay cosas que no están resueltas. Pero claro, esta escritora argentina, después de un trabajo de investigación, yo encontré un video, una entrevista que me parece que por ahí les puede llegar a interesar, que hace Cristina Muche en Los Siete Locos, justamente cuando salió esta novela, que un poco se entronca con la novela negra, porque Frankenstein tiene que ver un poco con el terror, con la sangre, y ella había hecho toda una investigación de qué era lo que ocurría cuando la gente se moría y necesitaban los cadáveres para investigar.
Ahora es diferente, están las morgues, está todo más sistematizado, pero en ese momento parece que había ladrones de cadáveres que necesitaban para hacer las investigaciones pertinentes a las investigaciones de las enfermedades. Bueno, la historia de la medicina es un punto donde el que quiere escribir novelas o ensayos puede meterse. Yo tuve la oportunidad de conocer a un gran infectólogo de nuestro país, el doctor Olindo Martino, fallecido ya hace creo que 3 o 4 años, y él escribió sus memorias, 2 tomos de sus memorias. Uno fue acá, académico de la Academia Nacional de Medicina, pero es interesante ver cómo él maneja los términos de la medicina y con la fluidez del relato, de la anécdota, de la crónica, con una emotividad y con un amor por ese gran hospital Muñiz que todos ustedes seguramente conocen y más en estos tiempos de pandemia que ha salido tanto por la televisión. Pero bueno, tengo la dicha de haberlo conocido, participó en nuestro seminario, venía como, dice, yo soy como un alumno de primero inferior, traigo mi cuaderno y mi lápiz. Bueno, es, es esa actitud del grande que siempre se siente como el que quiere aprender. La sorpresa, el asombro para que entre lo nuevo. Bueno, yo aquí le puse nada más las normas de citación, pero María de la Paz les ha enviado, o no sé si ya lo ha hecho, un archivito que yo había elaborado hace un tiempo, porque les digo con total franqueza, las normas de citación tienen que ver con la revista o el lugar a donde ustedes van a dirigir su trabajo, porque los psicólogos, por ejemplo, citan de una manera, los de ciencias de la educación de otra, los bibliotecarios también citan de otra manera. Cada uno tiene sus propias normativas, inclusive con las consultas que ahora hacemos en Internet. Hay sitios de muy buen nivel a los que podemos acceder, por ejemplo, la Biblioteca Virtual Cervantes, por decir un sitio de nuestra lengua, y también pueden acceder a la Fundación March. Bueno, ahí pueden encontrar muchos videos, pero también el que ustedes vean un video es una cita bibliográfica, porque es un documento que ustedes están utilizando y se están enriqueciendo con su contenido. Entonces, se han ido agregando cómo se citan las páginas de, de un diario digital o de un periódico o de una revista. Entonces, les vuelvo a decir con franqueza que siempre hay que consultar. Es muy difícil aprendérselo de memoria. El periodista de oficio, lo digo porque hoy es el día del periodista, tiene un timing que no tiene el poeta. El poeta escribe en el instante, pero a lo mejor puede pasar un mes y no escribe. El novelista tal vez sea un poquito más disciplinado y pone un horario, como decía que lo tenía Thomas Mann. Entonces, yo les recomiendo que tomen un modelo y lo tengan siempre como consulta. Yo cada vez que tengo que mandar algún trabajo a Alba de América me tengo que fijar porque nunca me acuerdo de memoria. Y eso que hace rato que vengo escribiendo. Pero bueno, la memoria tiene una capacidad limitada. Así que bueno,
Les he mandado eh, no sé, eh, unos artículos de este libro, que los tengo digitalizados. eh, no les puedo mandar todo el libro porque la editorial me puede meter un juicio. Todo lo que sea de mi autoría, eh, como por ejemplo las poesías que son edición de autor, la mayoría de nosotros, no tengo ningún problema, se les puede dar. Pero cuando se trata de un contrato editorial, no se puede enviar el libro completo, les digo con total sinceridad. Y les pido que si ustedes tienen que hacer un trabajo práctico, bueno, yo les había dicho que en estos artículos que les mandé señalaran algunas cuestiones que les habían llamado la atención y y de los trabajos que les pido, que creo que tienen 2 meses para realizarlo. No recuerdo bien si puse una fecha en, en en el trabajo práctico. De todos modos, volvemos a consultarnos, en todo caso, a través de María de la Paz, como sea la disposición de la diplomatura, y seguimos adelante, porque yo no sé si tendrán un trabajo final, pero a lo mejor si tienen que hacer un ensayo, eh, está Miriam como consultora, pero bueno, si necesitan a total disposición. Bueno, vamos pasando las últimas imágenes donde les puse fotos de algunos ensayistas que podría pasar la noche pasando fotos de ensayistas. Ernesto Sábato, bueno, Roland Barthes, creo que ya lo estuvieron estudiando, Susan Sontag, Octavio Paz, bueno, mi amado Borges y Julia Kristeva, que creo que también lo vieron en el libro de Terry Eagleton. Bueno, eh, les puse ahí unas frases que las voy a leer porque están tomadas del prólogo de este libro. La imaginación poética de la modernidad no solo persigue el cambio, lo nuevo y sorprendente, sino avasallar con una actitud de ruptura un ritmo plural y heterogéneo, mediante la extrañeza. Yo creo que la extrañeza es un poco mi postura de la literatura, que va hacia lo maravilloso, hacia lo fantástico, más que hacia el realismo. Pero son posturas personales. Y en la otra diapositiva también les puse una imagen de retablo de mutaciones, que es una compilación de todos los trabajos de los seminarios que habíamos hecho con uno de los grupos abiertos que yo tengo con escritores, que seguimos funcionando en forma libre y gratuita. Bueno, lo que les pongo es de suyo por todos conocidos. Vivimos en una cultura desorientada. El espíritu del tiempo, al decir de Goethe, nos señala que existen principios y valores que guían una sociedad. Bueno, lo de los principios y valores lo destaco porque también me considero una educadora que ha ejercido la cátedra durante 30 años y hace ya 50 que cumplo este año mis bodas de oro con la enseñanza. Así que celebro con ustedes porque hacía tiempo que no daba una clase así como hoy. Así que les agradezco muchísimo y mis bendiciones y mis mejores augurios y a total disposición porque sé que es un grupo muy interesado en aprender. Muchísimas gracias y hasta pronto.
Hasta pronto, chao. Yo no les pregunté si querían preguntar algo, porque si están dispuestos, de mi parte yo tengo tiempo. Comentar algo de lo, si es que leyeron o algo que les gustaría para Eliana. seguir. Sí, Voy a silenciarme. bien, bueno, buenas noches a todos. Cristina, usted mencionó el artículo de Santiago Kovatlov, que lo había enviado por correo, pero no lo tengo yo en mi mail, no sé si a los demás le pasa igual, pero no lo tengo yo ese. Tenemos los otros dos artículos que nos había propuesto para analizar, y tenemos también a ver, el de Montiel Edgar, pero no teníamos el de Kovatlov, ni tampoco el de las citaciones, tampoco lo tenemos, ese artículo, no sé si lo van a mandar después. El de las citaciones les va a llegar. Uh-huh. Seguramente. ¿Y ¿Y el el de otro, Kovatlov? Cristina? Yo se lo puedo volver a enviar a María de la Paz para que lo reenvíe, porque enviarle a cada uno de ustedes me parece poco operativo. No, sí, lo recibo yo y se los mando. Si faltaba ese. El de Santiago Kovatlov, yo tengo el libro, pero que encontré justamente ese capítulo, que era el que me interesaba para ustedes, lo encontré en PDF, que no es fácil. Y el de Edgar Montiel está también en la web, pero yo lo tenía por un posgrado que había hecho en Flaxo, que dice formato digitalizado con fines didácticos. Yo hice varios cursos, licenciaturas y cosas así virtuales, y se suele poner con fines didácticos. Y yo también lo agregué en lo que les mandé de mi libro para cuidarme de que la editorial no se ofenda, ¿no? Porque bueno, las editoriales lo que quieren es vender y yo lo que quiero es enseñar. Pero bueno, bien. si no Y el existen trabajo los libros, sí. Cristina, el trabajo que usted nos propone, que envió también las consignas, sería leer alguno de esos artículos y comentarlo, y hasta cuándo se lo... Traten de buscar alguna de las características del ensayo, porque cuando los escribí, yo no los escribí pensando en que es un ensayo. Yo escribí, porque lo escribí hace bastante tiempo. Entonces, ahora me pongo a prueba frente a ustedes, para que ustedes vean la solidez, la argumentación, la investigación bibliográfica, si eso les aporta para sus futuros trabajos, porque lo importante no es que lean lo que yo escribo, sino que a ustedes les aporte para nuevas escrituras. Todo texto necesita como algo prioritario generar nuevos textos. Si no, se encierra en sí mismo y no existe. Un libro, para ser libro, necesita ser leído. Y ser leído significa que al otro le haya, estudiaron la teoría de la recepción, ¿no es cierto? Entonces, que el otro lo reciba y que perciba. Hay una percepción, como en la escuela fenomenológica, una percepción que para cada lector tal vez sea diferente. Hay múltiples sentidos, pero no cualquier sentido. No es que cualquier cosa, no. Hay multiplicidad de sentidos, pero siempre en un orden de la coherencia y de la lógica de la literatura, ¿no? Bueno, no hay problema. Creo que son 2 meses los que tienen. No recuerdo ahora si habíamos puesto la fecha, María de la Paz. No, Cristina, pero sí, son 2 meses. Bueno, De que entonces para agosto, si es una buena fecha para ustedes, que sería ya entrando el segundo cuatrimestre, ¿no?
Sí, es así. Así que ojalá los viera en el segundo cuatrimestre, vamos a ver, porque se tiene que reorganizar el segundo cuatrimestre, porque hay muchos temas de interés que para, para ustedes me parece que Berta los va a agregar. Bueno. Les estás adelantando algo. Cristina, hay una pregunta en el chat. Dice, ¿podría mencionarnos algún ensayo célebre de gran calidad fuera de los que envió por mail? Ay, qué difícil. Bueno, a mí me gustó mucho Octavio Paz, El laberinto de la soledad, y también que habla sobre poesía, que ahora no me acuerdo exactamente el título. El arco y la lira. El arco y la lira, el arco y la lira. También hay otro que habla sobre el limo. Octavio Paz para poesía. Después hay otros ensayistas de la sociología, como, o de la filosofía, Tomás Abraham, excelente ensayista. Bueno, pero depende del tema que les interese. Hay muchísimos. También de la historia de la literatura hispanoamericana, no olvidemos a Pedro Enrique Sureña, ¿sí? Y a otros autores de, de literatura hispanoamericana. Bueno, Vargas Llosa había hecho un ensayo maravilloso sobre la obra de García Márquez. Tenemos también ensayistas que todavía están entre nosotros, como la doctora Graciela Maturo, que tiene un trabajo muy interesante sobre la poesía auroral, sobre la poesía del surrealismo. Bueno, es difícil darle nombres porque habría que ver qué le gusta a cada uno, no hay un único ensayo. Y les digo que también hasta en los textos sagrados podemos encontrar, en los textos sagrados también podemos encontrar una prosa, sin ir más lejos, en el Evangelio de San Juan o el Apocalipsis, son traducciones, pero son, aunque sean de un tema religioso, que a ustedes les puede interesar o no, pero desde el punto de vista de la escritura es uno de los más bellos. No podemos decir que es literatura, porque no se hizo con una finalidad estética, pero sin embargo la tiene. Así que bueno, me dan tarea, tengo que buscar libros de ensayos célebres. ¿Qué otra tarea tengo? No creo que esa. Creo que alguien comenta, Eduardo Galeano, puede ser que hayan puesto de Sí, las sí, venas sí. abiertas de América Latina. Sí, 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 eso lo cita Edgar Montiel, que a su vez lo toma de un libro, ¿no? Un libro de él. Y bueno, un poco está polémico el artículo, está interesante porque defiende la postura de Hispanoamérica, que dice, nosotros ponemos las novelas como si los europeos van a hacer la crítica literaria y los ensayos, pero nosotros también somos ensayistas. Es decir, que son cuestiones subjetivas y muy válidas. He conocido por los simposios a escritores de toda Latinoamérica. Y es muy interesante porque han sido también profesores en los Estados Unidos y también en otros países del mundo, en Oriente y Medio Oriente, también hay departamentos de literatura hispanoamericana. Justamente estuve en el departamento de literatura hispanoamericana de la Universidad Nehru en Nueva Delhi, hace muchos años,
conversando con los alumnos y también en la Universidad Delhi. Por supuesto, conocen a través de las traducciones y dentro de poco, creo que va a ser el martes 29, voy a tener una disertación en el Centro de Estudios Hispánicos de la Universidad de Teherán. Voy a hablar de Borges y Medio Oriente. Así que eso va a ser a las 11 de la mañana. Porque Borges estaba muy interesado por todas las culturas del mundo, ¿no? Por eso que es mi escritor de cabecera. Esa capacidad enciclopédica, ¿no? Y también él mete el cruce de cuento y ensayo. Ya se ve en Pierre Menard, que en este libro hay un capítulo dedicado a Pierre Menard y la intertextualidad. Así que hay mucho para estudiar, ¿eh? Fíjense que después de 50 años en la enseñanza, los alumnos, los mejores alumnos son los que me hacen estudiar. Muy bien. Así que les agradezco, porque no se me hubiera ocurrido hablar del ensayo en sí, si no era por ustedes. Así que estoy muy agradecida. Gracias a vos, Y Cristina. María de la Paz, nuestra excelente coordinadora y ayudante de Berta Bilbao Richter para esta diplomatura de teoría y producción literaria que ya va por la tercera cohorte, ¿no? ¿Es así? Sí, Cohorte es así. 2021 es la Sí, tercera. el 2021, sí, así es. Y con la validación en este año de la Universidad Nacional Excelente. de Villa María, que antes no estaba, pero bueno, todo se va consiguiendo paulatinamente y con mucho tesón y empuje que cada uno de nosotros ponemos por generar una educación mejor. Así que cada uno con su granito de arena y adelante. Bueno, con ustedes me quedaría charlando todo el tiempo, pero bueno, María de la Paz es quien decide. No, si no hay ninguna pregunta más, te agradezco muchísimo. No las he leído porque estaba atenta a... Ah, Eduardo Mallea, sí, sí. Sí, me encanta. Eduardo Mallea. Por eso Ay, también me olvidé de mostrarles, pero es más un narrador, a Coetzee, y que en este libro, Diario de un mal año, es como una novela experimental, porque ya en la diagramación, la diagramación, es como que no es que haga notas al pie, pero separa en una parte de la hoja como que va lo narrativo y después aparece lo ensayístico. Así que por eso me interesó este libro. No he visto otro de este estilo, pero sí es un escritor muy destacado. Eh, Fue premio Nobel de literatura de origen sudafricano. Creo que no sé, el original me parece que, creo que es en inglés. Sí, es en la parte de habla inglesa. Bueno, los Muchas despido gracias. entonces y seguimos en contacto a través del chat de María de la Paz y yo siempre estoy abierta a las novedades. Bueno, un gusto, muchísimas gracias. Gracias, Cristina. Gracias. Nos vemos el Gracias. lunes. Gracias, nos vemos. Buena Chao. semana. Felicitaciones.